Bueno, ahora le vamos a dar lugar a la segunda presentación de este bloque. El título es Geociencias Anywhere, disponibilización de aplicaciones de geociencias. Estarán disertando Nicolás de Felipe, de Compañía General de Combustibles Sociedad Anónima, y David Eppelboim, de GeoInfo SRL. Adelante, David y Nicolás. Buenos días, muchas gracias. Mi nombre es David Eppelboim, soy ingeniero de la firma GeoInfo. Mi actividad principal dentro de la empresa es brindar soporte técnico a las compañías que trabajan con aplicaciones de geociencias en general. Además, soy usuario de las mismas herramientas que utilizamos nosotros para nuestros servicios de interpretación y gestión de proyectos. En este trabajo que vamos a presentar junto con Nicolás surgió hace unos años atrás, cuando que hoy son tan evidentes para todos los clientes, ya comenzaron a verse en otras industrias y cómo la forma de trabajar está cambiando. En nuestra industria y particularmente en las aplicaciones de geociencias existen algunas limitaciones que aún no están del todo resueltas. ¿Sí? Estamos hablando de hardware, software, de la conectividad, ¿sí? Ya que la industria trabaja con grandes volúmenes de información y esos volúmenes de información se representan de una forma gráfica y para el usuario final necesitan estar presentados en pantalla de la forma más rápida posible, si no instantánea. Entonces, para sortear esas limitaciones de una forma que fuera económicamente viable y fácil de administrar, es que hemos estado buscando diferentes soluciones a lo largo del tiempo y es por eso que iniciamos aquí esa charla con Nicolás, con el impulso de Nicolás en CGC, donde les propusimos algunas de las alternativas posibles, viables, como para llevar a cabo la experiencia del escritorio a los usuarios finales, ¿sí? Que forman parte de la empresa y que están trabajando a distancia, así como también aquellos que lo hacían fuera de la compañía o en data rooms u otras situaciones. Eso afortunadamente se hizo anterior a toda esta situación del COVID y bueno, esos resultados fueron la verdad muy satisfactorios y les ha ayudado también a tenerlo disponible ahora. No se les presentaron ningún problema porque ya traían todo esto listo de antes y los resultados del modelo que aplicó la empresa demuestran para nosotros que el uso remoto es posible y es por eso que queríamos que Nicolás les pudiera mostrar con un poco más de detalle, ya que habiendo diferentes medios para llegar al mismo fin, este ha probado ser uno de los más viables de forma económica desde el punto de vista de satisfacción del usuario, que es lo que finalmente interesa. Así que bueno, los dejo con Nicolás. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Nicolás de Felipe, trabajo en el área de sistemas de CGC como analista. Y nada, yo quería empezar contándoles un poco desde dónde la situación inicial del sistema, donde arrancamos, donde las primeras herramientas que teníamos era VPN y escritorio remoto, como todos supongo que más o menos conocen el VPN para conectarse a la red interna de la empresa. Y a través de esta, con escritorio remoto, los usuarios accedían a sus máquinas para poder ejecutar aplicaciones de geociencia, las cuales consumen bastantes recursos. El problema con esto, teníamos más que nada seguridad. El pro es la seguridad más que nada porque nosotros podemos configurar toda la conexión directamente utilizando las herramientas propias de la empresa como Active Directory, Checkpoint y un montón de herramientas que nos ayudan a la seguridad. Pero teníamos contras como la configuración, donde la configuración se hace en una máquina que si el usuario está accediendo con una máquina personal, ya tenemos que partir de la instalación de una VPN en la máquina y configuración de esa máquina a la que por lo general no tenemos acceso. Los pasos de conexión, donde el usuario tiene que pasar por varias etapas para llegar a la máquina. Una es conectarse a la VPN, después abrir el escritorio remoto. Otra contra que teníamos era la velocidad, ya que en la empresa teníamos una conexión de 30 megas y el rendimiento de las aplicaciones se tornaba un poco lento con este sistema. Este sistema también presentaba algunos problemas con herramientas específicas de los programas. Había cosas que no corrían de esta manera.
Y por último, otra de las grandes contras es que teníamos que tener la máquina del usuario prendida en todo momento. Si se provocaba algún corte de luz, algún corte de energía, la máquina se apagaba, o si simplemente estaba apagada no se podía acceder. Otras de las herramientas que teníamos en ese momento para probar eran los programas más enlatados de acceso remoto y control, como TeamViewer Anywhere, todo este tipo de herramientas. Los pros era que la experiencia del usuario era más sencilla, donde el usuario abría el programa, se conectaba directamente a la máquina mediante una clave de password y podía funcionar y funcionaba más rápidamente. El tema de la velocidad mejoraba bastante con la conexión que nosotros teníamos, pero seguía teniendo problemas. Las contras, la privacidad más que nada, porque estos sistemas funcionan con... Vos estás manejando remotamente la máquina, o sea, si alguien está viendo el monitor y el monitor está encendido, está viendo lo que vos estás haciendo. Entonces no era muy bueno a nivel privacidad. La seguridad no es configurable, o sea, es un programa enlatado, ya viene de tal manera donde la seguridad depende de ese sistema y nosotros no podíamos hacer ningún tipo de configuración al respecto. Y por último, el mismo problema que antes, la máquina necesitaba estar encendida para poder conectarse a ella. Así que estos problemas, si bien hoy en día algunas de estas herramientas las utilizamos, sobre todo la VPN y el escritorio remoto, más que nada en el contexto del aislamiento y de la cuarentena, estamos usando todas las herramientas posibles para que la empresa pueda seguir trabajando de manera eficiente. Posibles soluciones. A raíz de una UTE que se generó con una empresa extranjera, necesitábamos compartir información con ellos, sobre todo proyectos donde al tener un gran volumen de información nos quedaba transmitirle esos proyectos por FTP o por algún otro sistema de transferencia de datos, lo que hacía bastante lenta la comunicación porque se trabajaba en los proyectos acá, se enviaban, ese envío de información llevaba su tiempo, bastante, al ser proyectos pesados, se trabajaba allá, se volvía a enviar para acá, entonces necesitábamos encontrar una solución. Una de las cosas que pensamos fue teniendo nosotros acceso a un sistema de Azure, entorno virtual en la nube, donde nosotros ya lo utilizamos para otro tipo de cosas específicas, de sistemas, ya sea servidores o otro tipo de sistemas. Pensamos en armar una máquina virtual a la cual le agregamos los programas de geociencias en esa nube virtual, donde teníamos un problema que era conectar con los datos que teníamos nosotros on-premise acá en la empresa. El gran problema era que al generar esa conexión con los datos de acá, la velocidad era muy lenta. O sea, al abrir un proyecto tardaba muchísimo en abrirse, y al manejar el proyecto era prácticamente imposible. Hablábamos de media hora para abrir el proyecto directamente. Vimos que no era factible, entonces pasamos a otra opción que fue copiar la información a la nube. De esta manera todo estaba en el mismo lugar y funcionaba mucho más rápido. Pero también teníamos el problema de sincronización, porque si bien el traspaso de la información era más rápido, porque hay una red interna directamente con Azure, donde nosotros podíamos copiar el proyecto directamente, la velocidad aumentaba, pero no dejaba de tener la desincronización. O sea, se trabajaba acá, se copiaba, se trabajaba ahí, se bajaba. Por lo que terminamos dejándolo para ciertos casos específicos, este sistema. De este modo llegamos a lo que hoy en día implementamos utilizando Remote Desktop Service, que es de una herramienta de Microsoft, la cual nosotros ya utilizábamos para otras aplicaciones más relacionadas al área de finanzas, donde nos permite a nosotros disponibilizar aplicaciones. Las herramientas de finanzas nuestras
son utilizadas en el campo de esta manera. Se disponibilizan las herramientas acá y se abren directamente con esta herramienta desde el sur. Entonces, lo que pensamos era unir esto con las herramientas de geociencias y probar el rendimiento que tenía de esta manera. Así que lo que nos ofrecía, ahí se pueden ver los portales. Esto nos ofrece la facilidad de acceso al usuario, donde tenemos un portal como se ve ahí, donde se loguea con usuario y contraseña directamente del Active Directory, y se disponibilizan las herramientas ahí en la segunda ventana. El entorno es amigable y customizable, donde nosotros podemos customizar los portales, darle una entidad acorde a la empresa. Esto es diferente a abrir un TeamViewer o abrir una aplicación externa a la empresa donde pierde personalidad con respecto a la empresa. Después de las primeras pruebas ya notamos la mejora de rendimiento. Se hicieron pruebas acá en Buenos Aires, donde usuarios desde su casa accedían a la aplicación y mejoraba drásticamente con respecto a lo que era la VPN y el acceso remoto por escritorio remoto a la máquina del usuario. La conexión es más segura, más confiable, porque nosotros podemos segurizar el sistema utilizando ya sea firewalls, utilizando redes aisladas por las cuales nosotros configuramos distintos canales de comunicación a ciertos sectores de la empresa donde nosotros queremos que haya comunicación y no a otros. Entonces es mucho más segurizable que de las otras maneras donde nosotros no podíamos intervenir directamente en la seguridad sacando lo que es la VPN, pero los otros programas más enlatados nosotros no podíamos acceder a la parte de seguridad. Configuración discriminada por la aplicación de usuario. Esto nos permite a nosotros desde la Active Directory agarrar a ciertos usuarios y disponibilizarles ciertas aplicaciones. No es necesario que todos los usuarios puedan accedan a todas las aplicaciones. Entonces podemos manejar el grupo de usuarios de Active Directory, podemos asignar cierto usuario, ciertas aplicaciones. Esto a nosotros nos abrió otra ventana de utilidad para esto, que por ejemplo fue un data room, donde nosotros podíamos armar un data room en este caso con Kingdom, y acercárselo a gente de otro país donde no podían venir a las oficinas a presenciar el data room. De esta manera nosotros podíamos brindarle un acceso para que puedan acceder a esta información. Acá les voy a mostrar brevemente un esquema del sistema. No me voy a poner a detallarlo, sino más que nada para ejemplificar las capas del sistema, donde nosotros tenemos la parte de seguridad, la parte de disponibilidad de recursos y la parte de validación de acceso. Es básicamente lo que contaba antes, donde en cada parte nosotros podemos hacer configuraciones y no utilizamos un sistema enlatado, donde no podemos tocar prácticamente nada. El sistema que nosotros teníamos está virtualizado, utilizamos una máquina virtual para todo lo que es la parte de finanzas. Entonces las pruebas que realizamos, las realizamos con unos equipos, unas workstations idénticas a las que los usuarios utilizan para trabajar en la oficina. Las unimos al sistema, donde el usuario de geología, mediante la configuración de geociencia, se comunica a ese servidor y corre las aplicaciones en ese servidor. Primero arrancamos con uno el año pasado, donde funcionaba bastante bien porque la demanda no era grande, ya que ciertos usuarios trabajaban en su casa o abrían desde el campo. Pero con todo el contexto de la cuarentena y el coronavirus, pasamos a agregar una segunda workstation en el sistema, donde podíamos balancear la carga dependiendo de la cantidad de usuarios que estén conectados. Si bien la idea es esto pasarlo a un servidor dedicado y no utilizar una workstation para poder administrarle más recursos y que
de esta manera cada vez funcione mejor. Con las dos workstations nosotros pudimos salir bastante adelante con todo el contexto este. Tenemos usuarios que siguen utilizando la VPN y el escritorio remoto, y tenemos usuarios que utilizan este sistema. Más que nada, sobre todo, porque los recursos son compartidos. Entonces, si un usuario consume demasiados recursos de ese equipo, perjudica a todos los demás. Hay veces que los usuarios necesitan hacer procesos que consumen bastantes recursos. En ese caso, se conectan directamente a su máquina y utilizan por medio de la VPN. Pero este sistema nos ayudó a tener distintas opciones de trabajo, y esta es bastante más rápida y sencilla de utilizar. Ahora voy a pasar a hacer una demostración del sistema. No sé, David, si quieres comentar algo mientras. No, está bien, está adelante con la demostración. No sé si va a por el modo móvil de escritorio, pero bueno, así como se comenta y no parece nada nuevo, lo interesante es que mayormente en muchas compañías aún siguen trabajando con los escritorios remotos, con LogMeIn, con TeamViewer, y durante todos estos meses se ha visto, y yo por eso les comentaba al principio, que la medición es la satisfacción del usuario. Hemos visto que otro tipo de implementaciones diferentes no han tenido esos mismos resultados, ¿verdad? O sea, que aquellos que están trabajando con los otros métodos o con otro mixto de métodos han habido más consultas de usuarios, y creo que eso es lo que define finalmente la métrica de la satisfacción del usuario y que también o no está funcionando esta implementación. Bueno, acá me abrió el Kingdom, por ejemplo. Abre como una ventana independiente, no me levanta ningún entorno general, sino solo abre la aplicación, donde yo puedo acceder a los proyectos. Este entorno también, como comentó ahí David, puede ser utilizado en un celular, en una tablet, puede ser móvil. Entonces le permite también al usuario en cualquier momento, si necesita chequear alguna información, conectarse desde cualquier lado. Vamos a ver, no me queda ninguna. Pero acá, por ejemplo, vamos a abrir un horizonte, como para que se vea el rendimiento. Sí, nosotros vamos a ver rendimiento afectado por el Webex, ¿no? Pero dentro de todo parece que estuviéramos viendo bastante en tiempo real. Néstor, David, disculpen la interrupción. Quedan 5 minutos para preguntas y respuestas. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, ahí abrimos desde la versión web. Voy a pasar a abrir lo mismo desde mi celular. Acá yo tengo una conexión, a ver si funciona. Ahí va. Donde yo puedo acceder directamente a Kingdom desde mi celular. Bueno, sería mucho más fácil de utilizar en una tablet con una pantalla más grande, pero bueno, la idea es mostrar que es accesible desde un celular. Si quieren, no sé si hay preguntas mientras voy abriendo esto, como para ir ganando tiempo. Tenemos algunas preguntitas que les voy haciendo y ustedes eligen quién responde. Preguntan, ¿cuál fue el desempeño de las funcionalidades de los intérpretes 3D?
La verdad, nivel 3D, si bien funciona mucho mejor que conectándose por la VPN y escritorio remoto o las otras aplicaciones, no funcionó como si estuviéramos directamente en la máquina. Pero yo creo que también esto va a mejorar mucho cuando nosotros podamos cambiar las workstation y poner un servidor dedicado. Pero funcionó bastante bien para lo que es el sistema. Muchas gracias. Otros preguntan, ¿cuántos usuarios simultáneos de Geociencias tienen? Hoy en día, conectados así a dos workstations, tenemos máximo conectados unas 6 personas, 7 personas, distribuidas entre los dos servidores. El rendimiento depende mucho de lo que esté haciendo cada usuario, en realidad. Podríamos nosotros ponernos a restringir la utilización por usuario, pero no lo queremos hacer porque si no estaríamos achicándole los recursos al usuario cuando estén disponibles. Entonces, con todo el sistema que tenemos armado entre la VPN y el RD Web, funciona bien de esta manera. No queremos acotarle los rendimientos a los usuarios para que no baje el rendimiento. La ventaja de esta implementación particularmente es esa, ¿no? En vez de estar compartimentalizados como en máquinas virtuales, que si bien todo este entorno también es virtualizable, lo que les permite a ellos es que todo el equipo esté disponible. Entonces, si hay una persona, tiene todo el equipo. Si hay 4 y están haciendo tareas de interpretación cotidianas, les sobra equipo para seguir poniendo más gente dentro del mismo. Y si alguno de ellos corriera, por ejemplo, un procesamiento usando todos los núcleos de un procesador, entonces sí vería comprometido al resto de las personas. Pero lo interesante es eso, este método les permite, al no bloquear y no compartimentalizar el total del equipo en diferentes usuarios, poder tener la flexibilidad de que todos los usuarios tengan la potencia total del equipo disponible. Muchísimas gracias. Les hacemos un par de preguntitas más. Me dicen, ¿por qué no utilizan la interfase web? La interfase que estimo que se refiere a todo el entorno. El entorno, primero porque es más información para transmitir a través de la red. De esta manera lo único que se transmite es la ventana de la aplicación, parte visual, lo que baja mucho más la cantidad de información que estamos transmitiendo, y eso mejora el rendimiento. Perdón, discúlpame. Estoy acá leyendo la pregunta y quizás se trate de algo diferente, ¿no? Si es la pregunta de Alejandro, provisto por Azure. La cuestión, Alejandro, es que la decisión de la compañía en este momento había sido tener los datos locales, ¿sí? Y por lo tanto transmitir los datos locales hacia Azure sería el cuello de botella que comentó Nicolás antes. Sí, perdón, Perfecto, estaba viendo la pregunta. gracias. No, disculpas. Una pregunta más, creo que tenemos tiempo. ¿Cuál ha sido la experiencia con aplicaciones 3D? Esa ya la Perdón. ¿Utilizan aplicaciones que corren en Linux? Mil disculpas. No, por el momento todo es en torno a Windows. ¿Y evaluaron Windows Virtual Desktop, este mismo servicio, pero provisto por Azure en vez de servidores Windows? No, en realidad surgió en base a lo que teníamos. Yo dije, este sistema es de Microsoft, también está por VMware, hay varios prestadores de este servicio. Nosotros utilizamos este porque era el que ya conocíamos y teníamos instalado, fue adaptarlo a las herramientas de Geociencia. Gracias. Puedo hacer una pregunta de Diego Doga, aquí también en el panel, y me interesa, sí, el workstation dedicado es el que se mostró en la imagen, y lo interesante es eso, es una workstation que cotidianamente usaría una persona y que le estarían sobrando mayormente, la mayor parte del tiempo,
montón de recursos que, como vemos, se puede distribuir, por lo menos según Nicolás lo comenta, hasta cuatro intérpretes en el mismo equipo. No sé si hay alguna pregunta adicional. Perfecto, Nicolás, David. Si quedó alguna pregunta, seguro se la hacemos llegar después para que las puedan responder. Excelente trabajo, gracias por compartirlo. Y bueno, le vamos a dar lugar a la siguiente presentación,